acerca de la definición de cómo son o cómo se hacen los diagramas. Ahí en teoría debería poderse ver. A ver. Ya. Me presentó una emergencia en el taller. Necesito ir corriendo para allá. No sé si puedo tomar virtualmente desde allá, si es que acabo rápido. Sí, no te preocupes. Pero igual mañana, igual ya hice el preparatorio, por eso me quedé más tiempo. Dale. Listo, entonces vamos a definir qué es una fuerza cortante y qué es un momento flector. Ok. Entonces, cuando nosotros cogemos una hoja y en la hoja le aplicamos una fuerza que va en direcciones opuestas a la hoja, lo que estamos aplicando es un cortante, o decimos que estamos cortando la hoja. ¿Estamos? Cuando nosotros cogemos una regla, como hicimos la anterior vez, y en la regla le hacemos un giro, eso es flexión. Estamos flexionando la viga. Algunas personas dicen, o en generalmente se confunde el fenómeno de la flexión con el fenómeno del pandeo. La viga se está pandeando, en teoría. Eso es incorrecto. Las vigas son solamente los elementos que estén sometidos a carga axial tienen la opción o la opción de generar pandeo. ¿Listo? Entonces, ¿qué son estas fuerzas cortantes y qué es esto que llamamos momento flector? Resulta que en general, cuando nosotros tenemos las vigas, nuestro ejemplito de siempre de la cortina colgando del tubo, ese tubo se está flexionando, ya lo habíamos hablado, y resulta que como diseñadores, si nosotros tuviéramos un elemento de ese estilo que debe soportar carga, lo que tendríamos que hacer es controlar dos cosas en el elemento del tubito. ¿Listo? Entonces, quiero que vean el tubo y se den cuenta de las dos tipos de diseños que debemos garantizar como ingenieros. El primero es que el tubo sea capaz de soportar la carga transversal, ¿sí?, que se está produciendo debido al peso de las cortinas, ¿no? ¿Esa carga de las cortinas es una carga puntual o una carga distribuida? Si yo las dejo caer libremente. ¿Debería ser una carga distribuida? ¿Sería uniforme o variable? ¿De qué va a depender? O sea, ¿va a ser la misma magnitud por metro lineal de cortina o va a ser variable? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Mm? Ajá. Ajá. Entonces, digamos que está 1 metro de cortina y la cortina tiene la misma longitud y es del mismo grosor, o sea, es la misma cortina. Eso sería un peso, una carga distribuida y uniforme. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, para diseñar ese elemento, yo debería saber cuánto es la carga máxima, ¿no es verdad?, que va a soportar el elemento. ¿Qué cargas está soportando el tubito, ese que estamos viendo ahí? Primero, tiene que soportar la carga distribuida de... Primero, tiene que soportarse el mismo. Entonces, la carga distribuida de su peso propio. ¿Cómo calcularían la carga distribuida de su peso propio? Ya lo hicimos en la anterior clase. ¿Qué tenemos que saber? ¿Ah? Que hablan bajito y el cosito no me deja ahí. Lo hicimos en la anterior clase, ¿no? ¿Qué tendríamos que saber? ¿No? El área y ¿qué más? La densidad. Y multiplico el área por la densidad y puedo saber cuánto pesa esa barra por metro lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más debemos saber? ¿Cuál sería el peso de la cortina
por metro lineal. ¿Estamos? Entonces yo puedo coger toda la tela, ¿sí? Calcular cuánto es el peso de toda la tela y veo qué tanto abarca esa cortina a cubrir en el tubo y divido el peso de la cortina entre la longitud del tubo y prácticamente puedo tener un peso por metro lineal que produce la cortina. ¿Estamos de acuerdo? De una forma muy sencilla podría hacerlo así. Entonces, una cosa que debemos diseñar o garantizar nosotros es, como diseñadores, es que la fuerza del momento que se produce en la cortina, del cortante que se produce en la cortina y, si es que llegara a suceder, la fuerza axial que se produce en la cortina, no produzcan o hagan que el elemento falle y se caiga con todo y la cortina. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería uno. Ese es el diseño que se basa en la resistencia del elemento. ¿Estamos? Es un diseño basado en las fuerzas. ¿Listo? Entonces, el otro diseño que debemos garantizar va a ser el diseño en condiciones de servicio. Entonces, fíjense el tubo y fíjense que con ese poquito de carga, el tubo ya está así. ¿Cachan? Entonces, imagínense que ustedes hacen este piso y aunque el tubo, al igual que el piso, no se cae, tengan así el piso de su casa. ¿Eso estaría bien? No, no. Te coge una silla de rodachines y se va al centro del salón, ¿no? Entonces, eso son el otro tipo de diseño que debemos garantizar y es que el elemento funcione en condiciones de servicio. Cuando estamos dando en el día a día uso a la estructura, que la estructura tenga y soporte las cargas adecuadamente. ¿Listo? Entonces, en todo lo que ustedes diseñen, van a haber dos condiciones. Una condición de resistencia ante un efecto máximo de cargas y un efecto o un diseño en función a las condiciones de servicio. Por ejemplo, un edificio, pues nosotros lo vamos a diseñar para que soporte la fuerza del sismo que se espera que pueda ocurrir en la ciudad. Pero pues todos los días no es que está la estructura soportando sismo, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para el sismo, hacemos el diseño a resistencia y para el resto de todos los días y el resto de los días, pues hacemos el diseño en condiciones de servicio. ¿Estamos? Listo. Ahora, debido a que, como yo coloqué las cargas, estamos de acuerdo que si yo corro las cortinas o las pongo así como están, la carga va a variar, ¿no es verdad? Y como varía la carga, también varían las funciones de carga dentro de la estructura. Y entonces, si yo pongo todo y cierro todas las cortinas, pues todo el elemento va a estar soportando una carga distribuida uniforme, ¿no es verdad? Sin embargo, si yo las dejo así, tal como están, pues solamente un pedacito está soportando carga y el resto no está soportando carga de las cortinas. ¿Estamos? Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Supónganse que ustedes están pensando en que van a diseñar un edificio, ¿no? Y entonces, en un instante, nosotros, en este instante y durante una hora, estamos ocupando este espacio en el edificio y estamos aplicándole carga al suelo. ¿Estamos? Sin embargo, una hora y media más tarde, pues este espacio va a quedar vacío y vamos a estar cada uno en algún otro lado, ni siquiera dentro del edificio. La carga se vuelve móvil. ¿Estamos? En el momento en que la carga se mueve o la carga cambia, automáticamente la estructura y los elementos que hacen parte de la estructura van a cambiar las fuerzas internas que están soportando cada uno de ellos. ¿Estamos? ¿Se entiende ese concepto? Es sencillo. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Es estimar para una condición de carga, ¿cuáles va a ser la variación de las fuerzas internas? ¿Sí? En cada una de las secciones de mi, en este caso, elemento de viga. Eso es lo que yo quiero saber. Ahora, hago hincapié en una condición de carga, porque en el momento que cambie la posición o la magnitud, un tipo de carga, la variación de las fuerzas internas igualmente va a cambiar. ¿Estamos? Entonces, eso es importante.
Entonces aquí surge otro problema y es que, ¿cómo yo como ingeniero sé para qué condición de carga debo y distribución de cargas dentro de la estructura debo diseñar mi estructura? ¿Cachan? Ahí hay otro problema. Entonces, esa parte lo van a aprender un poquito más adelante cada uno en sus respectivas carreras. En ingeniería civil, pues tenemos algunas herramientas, algunos documentos que nos dicen qué tipos de carga y qué estados de carga debemos aplicar a la estructura para poder diseñarla de una forma segura. ¿Listo? Entonces, por ahora no nos vamos a complicar con eso, sino que vamos a pensar es en cómo, si ya sé cómo está puesta la carga, cómo voy a, o cómo son las fuerzas internas que se desarrollan en los elementos. ¿Listo? Ahora, cuando nosotros queremos ver cuáles o cómo varían las fuerzas internas, me estoy refiriendo a que quiero conocer la magnitud de las fuerzas internas y quiero conocer también la dirección de las fuerzas internas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es diferente que yo coja un elemento de viga y lo flexione de tal forma de que se haga, ¿no?, una U, o que yo lo flexione de tal forma que se haga una montañita. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí vamos a tener una pequeña, nos vamos a poner de acuerdo en digamos, en una nomenclatura. ¿Listo? Resulta, entonces, de que para saber cómo se distribuyen las fuerzas cortantes y el momento flector en los elementos, yo voy a necesitar saber las fuerzas externas, que son las cargas, la ubicación, la magnitud y el tipo de carga. Pero también voy a necesitar saber cuáles son las reacciones de mi estructura, de tal forma que yo tenga todas las fuerzas externas en mi elemento. ¿Listo? Entonces, aquí yo tengo un elemento de viga que, al igual que esta viguita que está soportando la cortina, está soportando una carga uniforme de magnitud W que está distribuida por metro lineal y que va a tener una función de carga uniforme a lo largo de toda la longitud L de la viga. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Ahora, nosotros en la anterior clase aprendimos a calcular fuerzas internas, ¿recuerdan? Entonces, nosotros aprendimos y dijimos, bueno, yo corto el elemento y en el momento que yo corto el elemento debe estar en equilibrio. Definimos también que existe unas fuerzas que conocemos que son los cortantes, en donde el cortante va a ser la fuerza que es perpendicular al eje longitudinal del elemento y que el momento es el momento que se produce como para generar el equilibrio en el punto en donde yo hago el corte. ¿Listo? Entonces, a grandes rasgos, cuando nosotros planteamos sistemas o cargas distribuidas, ya sea uniformes, ¿sí?, o trapezoidales, o que obedezcan a una función, lo importante de todo esto es que yo puedo o necesito inicialmente resolver las fuerzas internas en mi viga, resolver las reacciones en mi viga para poder plantear la solución del ejercicio. Entonces, cuando yo tengo una fuerza distribuida, uniforme, como la que yo tengo ahí, para calcular solo las reacciones, ojo, solo las reacciones, yo puedo hacer una carga equivalente. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo nosotros estábamos calculando, ¿sí? Fíjense cómo nosotros estábamos calculando la carga distribuida de la viga. ¿Recuerdan cómo hicimos? Calculamos el volumen de la viga, lo multiplicamos por el peso específico de la viga, ¿no es verdad? Y la multiplicación de un volumen por un peso específico nos da una carga puntual, un vector de carga puntual. ¿Estamos? ¿Se entiende ese concepto? Ok. Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo eso, lo que estábamos haciendo realmente es calcular una carga equivalente. Entonces, calculamos toda la fuerza o todo el peso de nuestra viga y la representamos como un vector de fuerza equivalente
que representa todo ese peso. ¿Listo? El problema es dónde voy a colocar ese vector de fuerza. ¿En qué punto lo voy a colocar? Entonces, resulta, ustedes ya se adelantaron pues un tema en clase de ejercicios, pero resulta que si esto es una carga rectangular, que sería la representación de una carga distribuida, ese vector se puede colocar exactamente en donde ocurre el centroide de la sección. ¿Estamos? En donde está el centroide de la sección. Ahorita que pregunté algo, ustedes dijeron el centro de masa. ¿Sí? Entonces, el centroide, el centro de masa, justamente en ese punto. ¿Listo? Entonces, como nosotros vamos a ver en clase ese tema al final, entonces vamos a trabajar solamente con cargas sencillas de trabajar. Entonces, para una carga, para un rectángulo o una carga distribuida uniforme, el centroide siempre va a estar en la mitad de la longitud de la carga distribuida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Después vamos a llegar a esa definición, pero hagan de cuenta que si todo esto es un rectángulo, pues la mitad entre este punto y este punto es el centro a lo largo, ¿no es verdad? Y entre este punto y este punto, el centro es a lo largo, y pues prácticamente en un rectángulo es fácil saber que el punto en donde está en la mitad, pues va a estar por aquí, más o menos, por aquí, en esta zona. ¿Listo? Ok, si yo les digo un círculo, si tengo una carga circular, ¿dónde estaría el centroide? ¿Por dónde pasa? En la mitad, ¿no? Por el origen del círculo. Si tengo, por ejemplo, una carga triangular, ¿en dónde pasa el centroide? Pues justamente, ¿no? En la mitad. ¿Cachan? Entonces, vamos a trabajar con fuerzas sencillas, en donde nosotros vamos a hacer, en esas cargas, tipos de carga, lo que vamos a hacer es representar esa carga distribuida con una expresión, con un vector que tiene todo el peso de la viga y que está ubicada en el centroide del elemento. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, para las cargas distribuidas, se las coloca en la mitad de la carga distribuida el vector, y el vector lo voy a calcular fácil. Si la carga distribuida era L, entonces voy a multiplicar L por la longitud de la carga distribuida, ¿sí? Que en este caso es L por L, W por L, y esa carga la voy a colocar justo en la mitad de la longitud de la carga distribuida. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas de esa parte? ¿No? Ok, listo. Ahora, resulta que en el momento en que yo tengo ese tipo de sistemas, yo ahí tengo que colocar y hacer una nota. ¿Listo? Entonces, resulta que realizar un sistema equivalente de carga me ayuda a plantear el equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo diga que la suma de todas las fuerzas que van hacia arriba deben ser igual a las fuerzas que van hacia abajo, pues está fácil porque yo ya tengo todo el peso de esa carga distribuida representada con un vector. Entonces ya puedo directamente sumar. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, aunque es fácil para plantear el equilibrio, cuando yo realizo un sistema equivalente de carga, solo puedo calcular las reacciones en los elementos o en las estructuras. ¿Listo? Entonces, este modelo, aunque los dos modelitos tienen la misma carga,
el modelo de la derecha solamente lo voy a usar o lo puedo usar con cargas equivalentes para calcular las reacciones en mi sistema. ¿Listo? Si yo quiero calcular los diagramas, perdón, si yo quiero calcular el momento o el cortante en un punto, necesito utilizar el esquema en donde está la carga distribuida generalmente. ¿Listo? Siempre, mejor dicho, siempre. ¿Listo? Siempre. ¿Listo? Ok, ya les voy a explicar por qué. Ya de hecho, se van a dar cuenta por qué hablamos de eso. Pero bueno, vamos a empezar por ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cómo yo calculo el cortante o el momento en un punto? Entonces, ya lo hicimos la clase anterior, ¿no? Lo que voy a decir es, por ejemplo, si yo les digo que calculemos el momento y el cortante en el punto C, en donde el punto C está en la mitad de una viga. Entonces, me voy a coger y voy aquí a dibujar una viguita. Que está simplemente apoyada y que va a tener una carga distribuida de 10 kilonewtons por metro, que va a tener una longitud de 10 metros. ¿Estamos de acuerdo? Eso es mi sistema más sencillo, una viga simplemente apoyada. Voy a decir que quiero calcular el momento y el cortante en el punto, este es A, este va a ser B y este va a ser C, que está ubicado a una distancia de, entonces, dime un número entre 0 y 5. 3 metros. ¿Listo? Entonces, eso es, ahí es donde nosotros queremos calcular el momento y el cortante. ¿Estamos? Entonces, yo lo que voy a hacer es que en este punto, para el primer paso, voy a plantear un corte. Perdón. Como primer paso, voy a calcular las reacciones. Del sistema. Entonces, de la estructura y de los apoyos, yo sé que aquí existe una carga que voy a llamar a Y, que es la componente en Y de la reacción. ¿Estamos? Voy a tener aquí una carga que va a ser de Y, que es la componente en Y de la reacción. Y voy a tener una componente AX en la reacción. Por simple inspección, nosotros ya podemos saber cuál de esas reacciones son cero. ¿Quién me dice cuáles de esas reacciones son cero? ¿Ah? AX. ¿Por qué? Muy bien. ¿Por qué? Porque no hay nada. Si AX tiene algún valor, no hay ninguna otra fuerza ni reacción que equilibre la fuerza en X. Muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, de plano, la voy a quitar de aquí, porque ya sé que vale cero. Y voy a plantear el sistema de ecuaciones para hacer equilibrio en esa sección. Sin embargo, por simple inspección, nosotros podemos saber que esa carga, que es uniforme, y esa viga, que es uniforme, es simétrica. ¿Estamos? Y como es simétrica, entonces las dos reacciones son iguales y son iguales a ¿cuánto? ¿A? 50. 50. ¿Estamos? ¿Cómo llegamos a eso? ¿50? 50. ¿Estamos? Entonces, sabemos que AY y BY son iguales a 50. Pero supónganse que ustedes en el examen no se acuerdan. ¿Todo el mundo entendió por qué son 50? Sí, ¿no? ¿No? Ok. Porque la carga es la misma, uniforme, y el sistema es simétrico, y por lo tanto toda la carga hacia abajo debe repartirse por igual en cada uno de los apoyos. Pero imagínense que no se acuerdan. Entonces yo voy a coger aquí
y voy a plantear la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Listo? Entonces, esta carga o esta viga, yo la voy a reemplazar con un sistema equivalente de cargas. ¿Listo? Y ese sistema equivalente de cargas, dije hace un momento que va a ser un sistema en donde yo voy a poner una fuerza o un vector de fuerza justamente en el centroide, que va a ser igual a la carga W por la longitud, que es 10 kilonewtons por metro por 10 metros. O sea, esta carga va a ser igual a 100 kilonewtons y va a estar ubicada exactamente a 5 metros del apoyo. ¿Estamos? Planteamos entonces que la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 me da que AY más BY es igual a 100. Todo lo que va hacia arriba va hacia abajo. Debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. Y voy a plantear que la sumatoria de momentos alrededor de un punto, que yo voy a decir que va a ser igual a A, para anular una incógnita, debe ser igual a 0. Todo lo que genera un momento antihorario, que sería BY por 10, debe ser igual a lo que genera un momento horario respecto a A, que va a ser 100 por 5. ¿Estamos? ¿Sí o no? A ver, pregunten. Cuando no entiendan, pregunten. Ya. Todo lo que produzca un momento horario, a ver, aquí dije antihorario respecto a A. Con respecto a este punto, esta reacción genera un momento antihorario. La reacción es BY por 10. El momento. ¿Ah? No, esto, recuerden que yo siempre lo igualo, ¿no? Esto es igual, ya. ¿Listo? Y entonces el momento antihorario se debe equilibrar con el momento horario. Esta fuerza verde produce un momento horario respecto a A. ¿Cuánto es? Sería 100 kilonewtons por 5 metros. ¿Ahí sí? Listo. ¿Alguno no entendió? ¿Todo bien? Listo. Entonces, ¿cuánto me da? BY, cancelo, 50. ¿Sí? Y por lo tanto, tenemos que BY o que AY es 50 kilonewtons. Cosa que ya sabíamos. ¿Estamos? Ahora, una vez que yo tengo eso, y que ya tengo las reacciones, pues lo que vamos a hacer es plantear un corte. ¿Sí? Entonces, el corte lo voy a plantear a la distancia que me dijo, ¿cómo te llamas? Doménica. ¿Doménica? Doménica, listo. Entonces, me dijo a 3 metros. Ahora, ojo, en este punto, yo vuelvo a trabajar con la viga y la carga distribuida. Eso es súper importante. ¿Estamos? Vuelvo a trabajar con la viga y su carga distribuida. ¿Ya? Y entonces, ese punto, perdón, en ese punto, yo voy a plantear un corte. Y voy a analizar o a la izquierda de la viga o hacia la derecha de la viga. En este caso me va a dar lo mismo. Pero para escoger el lado en el que yo voy a escoger o voy a analizar el sistema, siempre voy a preferir, ojo, siempre voy a preferir el lado que tenga menos complicaciones en el cálculo, o sea, el que tenga menos cargas aplicadas o reacciones en el intervalo. ¿Listo? Pero siempre voy a coger toda la viga hacia la izquierda del corte o toda la viga hacia la derecha del corte. ¿Listo?
Y voy a borrar. Uy. De aquí para la derecha. Todo lo que no haga parte de mi sistema en corte. ¿Estamos? Listo. Y aquí yo hice un corte. ¿Cuántas fuerzas internas me deben aparecer en ese corte en la viga? 3. ¿Cuáles? ¿Cuáles? El cortante. Entonces, la axial. ¿Cómo yo dibujo la axial? Siempre paralela al elemento. ¿Sí o no? Siempre. Siempre paralela al elemento. Yo tengo aquí la carga axial. ¿Cómo dibujo el cortante? Siempre perpendicular al elemento y por nomenclatura, para no contrarrestarnos con Steffi, para abajo, cuando hacen el corte a la izquierda. ¿Listo? Es una nomenclatura. ¿Listo? Y, momento, cuando hago el corte hacia la izquierda, antihorario. ¿Estamos? Listo. Respecto a este punto, el momento va a ser un momento antihorario. ¿Estamos? Y planteo el equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tengo de fuerzas en X? Tengo todas las fuerzas que van hacia la derecha, que en este caso sería, como la viga es horizontal, tiene que ser igual a las que van hacia la izquierda, que no hay ninguna. Por lo tanto, pues esta viga no tiene carga axial. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, tengo todo lo que va hacia arriba, que es a Y, debe ser igual a todo lo que va hacia abajo. Entonces, ¿qué va hacia abajo? De vector de fuerza tengo el cortante. ¿Estamos de acuerdo? El cortante B. ¿Listo? ¿Y qué más tengo? Pues la carga distribuida. Entonces, este pedacito de carga distribuida, yo también la puedo reemplazar en este corte, ojo, en este corte, lo puedo reemplazar por una carga equivalente. Entonces, ¿cuál sería la carga equivalente? La voy a plantear en rojo y va a ser un vector de fuerza que va hacia abajo. Obviamente debe ir equivalentemente hacia abajo, que va a tener una magnitud igual a la carga distribuida por la longitud de la carga distribuida. ¿Cuánto hay en ese pedacito de 3 metros de carga distribuida? Hay 3 metros, ¿no? Entonces, eso lo multiplico por 3 metros y me da que esa reacción o esa carga equivalente son 30 kilonewtons. ¿Estamos? ¿Y dónde va a estar? Pues ya dije, cuando sea una carga distribuida, la resultante va a estar en la mitad de la longitud. Entonces, si ese pedacito de carga mide 3 metros, entonces esto va a estar ubicado a 1.5. Ahora, ¿qué distancia es la que me interesa a mí? Me va a interesar es la distancia a la cual está la carga respecto al punto del corte, siempre. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues, la distancia que hay desde la resultante de carga al punto donde hice el corte va a ser igual a 1.5 metros. ¿Estamos? Y planteo, entonces, ahorita voy a plantear el resto de la ecuación. Entonces, tengo a Y hacia arriba, tengo el cortante B, y esto le podemos poner B en el punto C, P, C y MC. Completémosle ahí, pues, para que sepamos dónde es, ¿no? Entonces, el cortante en C, más 30 kilonewtons. Y listo. Entonces, como sabemos que AY es igual a 50, ojo, y en esta parte es muy importante que nosotros mantengamos la orientación. Pues nosotros hicimos aquí la respuesta, y esta respuesta de AY y BY nos dio positivo.
estas respuestas. ¿Sí o no? ¿Qué quiere decir que me haya dado positivo? Pues que los vectores que planteé hacia arriba, la dirección es correcta. Nada más. Si hubiera sido negativo, quiere decir que el valor que me haya dado negativo, en vez de ir hacia arriba, era hacia abajo. Nada más. Entonces, asimismo, yo mantengo las flechas y mantengo el signo para que me quede todo concurrente. ¿Listo? Entonces, tengo aquí que B sub C, que es el cortante en el punto C, es igual a 50 menos 30, o sea, B sub C es igual a 20 kilonewtons. Y ya, ahí tenemos el cortante, ¿no? Ahora, hago sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos se puede hacer respecto a cualquier punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sistema completo o un pedazo debe estar en equilibrio respecto de donde a mí me dé la gana, ¿sí? Entonces, ustedes pueden hacer la sumatoria de momentos respecto a cualquier punto, donde ustedes quieran. Sin embargo, pues es mejor hacer la sumatoria de momentos respecto al punto en donde hicieron el corte, porque ahí anulan la carga axial que pueda haber, o anulan también el cortante que pueda haber, anulan fuerzas. Pero se puede hacer por donde ustedes quieran, porque ese pedazo debe estar en equilibrio. ¿Listo? Entonces yo lo voy a hacer respecto al punto C, igual a 0. Y entonces digo, los momentos que generan antihorarios, entonces en el punto C se me anula. ¿Qué fuerza se me anula? P sub C, que igual era 0, ¿no? Y se me anula B corta sub C, que en este caso es 20 y va hacia abajo. ¿Estamos? Nada más. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los momentos antihorarios? Antihorarios respecto al punto C. Todos los que son momentos no se anulan. Recuerden que un momento no se puede anular, ¿no? Entonces, ¿a qué me refiero? O sea, no importa en donde yo haga la sumatoria de momentos, si hay un momento en el sistema, ese tiene que estar dentro de la ecuación. Solo se puede anular las fuerzas que pasen por el punto. Nada más. ¿Listo? Entonces, ¿qué tengo antihorario? El momento MC. ¿Estamos de acuerdo? Lo planteé antihorario. ¿Qué tengo más antihorario? O las fuerzas. Respecto al punto C, la fuerza de 30 kilonewtons produce un momento antihorario. Esta de aquí. ¿Estamos de acuerdo? Respecto al punto C, hace que eso gire como así. ¿Listo? Antihorario. ¿Se cacha eso? ¿Y cómo sería? Pues va a ser 30 kilonewtons por el brazo que hay perpendicular al punto que era 1.5. Y no hay más. No hay más. Momentos antihorarios. ¿Qué me falta? Los momentos horarios. Entonces esto debe ser igual a el momento horario que produce la reacción, que va a ser AY por 3. ¿Listo? Y ya. Y aquí despejo que el momento MC va a ser igual a, esto es 50 por 3 menos 30 por 1,5, que sería 45, ¿no? Entonces, el momento sería 105, creo. Confirme para confirmar. ¿105? ¿Listo? Cada vez no espero menos. ¿Qué pasa? No viene. Este sábado hay integración. Dice, ¿no? ¿Por ahí? ¿No las han invitado a la integración de civil? Ah. Cierto, perdón. Bueno. ¿Listo? Llévenlo al pobre amigo. No. Ok. ¿Se entendió? ¿Cómo se calcula? Ok. ¿Estamos de acuerdo pues que la viguita, hicieron alguna viga así con este tip? Sí. Ya, simple. Ahora,
¿Qué es lo que tenemos que analizar? Resulta que de esta forma yo he calculado solamente el momento y el cortante en un punto. Pero si yo te pregunto, Esteban, ¿este es el momento más grande de la vida? ¿Tú qué me dirías? ¿El momento más grande que está soportando la vida? ¿O el cortante más grande que está soportando la vida? No se sabe. ¿Estamos? Intuitivamente, ¿qué es lo que plantearíamos hacer? Analizar en otros puntos. ¿Sí o no? ¿Yo cómo voy a saber en qué punto está? Pues voy a hacer como un análisis en otros puntos a ver si el valor me da más o menos. ¿Sí? Entonces eso es muy dispendioso. Imagínense estar en toda una estructura haciendo el análisis de cada 1 centímetro, cada 10 centímetros, cada 50 centímetros. Pues la cosa se vuelve demasiado difícil. Pero cada vez que necesiten calcular el momento o el cortante o la carga axial en un punto, ya saben, lo único que hay que hacer es hacer el corte, y si yo tengo las fuerzas de las reacciones y las cargas, puedo saber el diagrama, el cortante y el momento en un punto específico. ¿Listo? Entonces, como solución a eso, lo que vamos a plantear es los famosos diagramas de momento y de cortante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un diagrama? Pues es un gráfico. ¿Estamos? No es nada más que un gráfico. En donde, en ese diagrama, lo que vamos a plantear es la distribución a lo largo de un elemento, ya sea viga, ya sea columna, ya sea muro, de el cortante, el momento, la carga axial, en resumen, las fuerzas internas que está soportando el elemento. ¿Listo? Pero, bajo un estado de carga y nada más. ¿Estamos? Entonces, fíjense que aquí en este ejemplo, ese diagrama, ese cortante y ese momento solamente ocurre en C si es que la carga vale 10 kilonewtons por metro y está distribuida a lo largo de todo el elemento. Si yo le cambio la magnitud, ya no es lo mismo, porque el equilibrio cambia. ¿Estamos? Entonces, eso es importante, más que todo porque cuando nosotros o los civiles lleguemos a puentes, existen cargas móviles. Un vehículo no produce una carga móvil sobre un puente, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer diagramas de líneas de influencia, que en cambio es al revés. Aquí yo voy a analizar en toda la viga, en el diagrama de momento, voy a saber para una sola posición de la carga, los momentos y cortantes en toda la viga. En los diagramas de líneas de influencia que haremos posteriormente, vamos a analizar un punto y vamos a ver cómo varía el momento, el cortante, en ese punto cuando la carga se mueve a lo largo de la estructura. ¿Listo? Ok, ahí como que medio les adelanto un poco de como de aquí a 3 años más adelante, ¿no? Ok, ¿listo? Entonces, ¿qué es un diagrama de cortante o qué es un diagrama de momento? Básicamente es un gráfico que representa en cada punto del elemento, o nos da en cada punto del elemento, la magnitud de la fuerza interna correspondiente. ¿Listo? Entonces, en este punto, necesitamos saber algo de nomenclatura. ¿Listo? Entonces, la nomenclatura que nosotros vamos a manejar va a ser la siguiente. ¿Listo? Cuando yo haga un corte en mi sistema, ¿sí? De viga, por ejemplo, en mi viga, si yo analizo el lado izquierdo del corte, nos vamos a poner de acuerdo que las fuerzas internas van a ser positivas si el cortante va hacia abajo y el momento va antihorario. ¿Listo? Lo mismo que vieron con este. ¿Listo? Y si yo analizo el lado derecho del corte, nos vamos a poner de acuerdo que va a ser el espejo, ¿no? Si el momento era antihorario, ahora va a ser positivo horario. Y si el cortante iba hacia abajo, pues va a ser hacia arriba el cortante. ¿Listo? Ahora, ¿qué significa un cortante positivo?
Quiere decir que si yo cogiera un pedazo de madera, mi mano izquierda haría un movimiento hacia abajo, mientras que mi mano derecha haría un movimiento hacia arriba. Y el corte sería así. ¿Estamos? Eso, en teoría, es positivo. Resulta que a lo largo de su carrera se van a dar cuenta que realmente no importa hacia dónde va el corte. ¿Sí? Al final, el elemento se corta. ¿Listo? Entonces, no es tan grave que ustedes no recuerden qué es positivo, qué es negativo importante. El efecto va a ser el mismo en general. En momentos sí es bien importante para los diagramas. Y aquí entonces vamos a hablar de que estas son la nomenclatura que vamos a utilizar para hacer los diagramas de momento y de cortante. ¿Listo? Ahora, ¿por qué hago hincapié en eso? Resulta que tradicionalmente, cuando estamos en estática, y ustedes ven en el libro, tradicionalmente en estática, se han de haber fijado de que el libro siempre plantea las ecuaciones diciendo esto, convención, es positivo y hacia arriba las fuerzas son positivas. Y plantean la estática. ¿No? ¿Sí? ¿Se han fijado en eso? Entonces, la convención que vamos a utilizar para los diagramas de momento puede diferir de la convención que ustedes utilicen para plantear la estática. ¿Por qué? A la larga, cuando yo estoy calculando las reacciones, a mí lo que me dice la convención de signos solamente es si yo planteé un vector y considero que todos los vectores que van hacia arriba son positivos y el resultado me da negativo, quiere decir que ese vector no iba hacia arriba, sino que iba hacia abajo. Punto. Entonces, tranquilamente ustedes pueden poner que hacia abajo es positivo y tu momento horario es positivo y plantear el equilibrio y les va a dar la misma respuesta. ¿Cachan? Les va a dar la misma respuesta para la estática. Sin embargo, para la parte de los diagramas, eso no es lo mismo. Y no va a producirse el mismo efecto. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta esa parte en la nomenclatura. ¿Se entendió la nomenclatura? ¿Sí? Ok. Entonces, internamente en nuestro curso, lo que vamos a decir es que un momento positivo, yo le voy a llamar es el momento carita feliz. ¿Listo? Momento carita feliz. Entonces, ven la sonrisa del man. Quiero que parece un man sonriendo, ¿no? Uy. ¿Parece qué? ¿Solo veo qué? Claro, es un cíclope sonriendo. Ah, ya. Listo, entonces es un cíclope sonriendo. Sí, no lo había visto desde ese punto. ¿Listo? Y entonces, cuando vean el cíclope llorando o triste, es un momento negativo. ¿Estamos de acuerdo? Listo. ¿Visualmente se entiende? Ahora, resulta que esta, aunque parezca chistoso, nos ayuda a definir dos cosas importantes de la flexión. Cuando un elemento está sometido a un momento positivo, ¿sí? Van a ustedes, en la próxima clase de mecánica de materiales, les van a enseñar que la parte de abajo se está alargando para producir esta deformación. Y la parte de arriba se está haciendo más corta para poder producir esa deformación. ¿Sí? Eso debe ocurrir en el material para que el elemento coja esa forma. Si no, ¿cómo? Si esto antes medía, si era recto y medía 1 metro, como en curva, ¿sí? Sigue manteniendo la misma forma. Algo se tiene que alargar, ¿estamos? Y algo se tiene que hacer más pequeño para que el elemento se deforme. ¿Listo? Entonces, si me entendieron eso, mi cíclope triste, ¿en dónde se está alargando? ¿Arriba o abajo? Arriba. Y se está haciendo más pequeñito abajo. ¿Listo? Eso pasa en, por ejemplo, las vigas. Nosotros ponemos acero en las vigas
Porque el hormigón no es bueno cuando se tensiona, cuando se alarga. Entonces ponemos a 0 para que soporte la tensión y no se rompa la viga. Entonces ven que es importante saber en dónde es que se está tensionando. Si no ponen el acero al revés y se les cae la casa. ¿Está? Entonces no queremos eso. ¿Listo? Entonces, carita feliz, momento positivo. Carita triste, momento negativo. Ahora, en cada uno de estos gráficos, ustedes se van a dar cuenta que existen unos cortes. ¿Estamos? Entonces, hagan de cuenta que esto era una viguita y la van a cortar a la mitad. Un momento positivo produce en el lado izquierdo que el elemento suba respecto a su posición original. ¿Estamos? Y se curve así. Y del lado izquierdo, o en el análisis, perdón, del lado derecho, de la sección derecha, pues ocurre el mismo fenómeno. ¿Estamos? Entonces ustedes identifican que la deformación de la viga por una fuerza va a producir esto en el corte derecho o esta deformación en el corte izquierdo, pues eso es un momento en ese punto positivo. ¿Acá? Igualmente, si yo tengo la misma viguita y respecto al corte, veo que el elemento va a bajar, pues eso va a ser un momento negativo. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo con la nomenclatura? ¿Sí? ¿Un qué? Ok, listo. Ok. Entonces, esa va a ser nuestra nomenclatura. Ahorita no estamos haciendo una matemática porque es nomenclatura. ¿Listo? Ahora, resulta que cuando queremos hacer diagramas, ¿sí? Esta nomenclatura nos va a ayudar a definir cómo va a ser el signo que va a llevarse en el diagrama en nuestro sistema para poder analizar dónde es que debemos colocar los refuerzos. ¿Listo? Entonces, cuando yo hablo de los diagramas de fuerza cortante y de momento flector, voy a decir que el diagrama va a representar una variación, ¿sí?, de la fuerza cortante y del momento a lo largo del elemento. ¿Listo? Ahora, para realizar los diagramas voy a necesitar cierta información. La misma información que necesitaba en el ejercicio que hicimos antes. ¿Qué información necesitábamos en el ejercicio que hicimos antes? Necesito las medidas de la viga. ¿Estamos de acuerdo? Si yo no les digo las medidas de la viga, pues no van a poder resolver las reacciones. ¿Qué más necesitan? ¿Qué tengo que darles yo? Las cargas. ¿Sí? ¿Qué más necesitan? La ubicación y magnitud de las cargas. Y necesitan el tipo de carga. Ya. Entonces, con esas 4 cositas, ¿sí?, ustedes tienen todo para calcular el cortante y el momento en un punto específico, y también tienen todo para calcular los diagramas a lo largo de toda la vida. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Resulta de que queremos calcular el diagrama de cortante y de momento de este ejercicio que hicimos aquí. Entonces ya tenemos las reacciones. ¿Estamos? Entonces, para calcular el diagrama, ¿sí?, lo primero que vamos a hacer es identificar las zonas homogéneas. ¿Listo? Entonces, en este caso,
la identificación de las zonas homogéneas nos va a decir cuántas zonas dentro de la viga van a tener ecuaciones del diagrama de cortante y del diagrama de momento diferentes. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio, obviamente bastante simple, ¿cuántas zonas homogéneas tenemos? Recuerden, las zonas homogéneas eran las que tenían la misma función de carga, o la carga tenía una función en el tramo, ¿sí? Tenía, ¿qué más? La misma sección transversal y el mismo. Listo. Entonces vamos a asumir que esta viguita es una viga de hormigón, en donde la viguita de hormigón va a tener unas distancias de 40 centímetros por 60 centímetros de hormigón. ¿Listo? Entonces, toda la sección es la misma. ¿La función de carga es la misma a lo largo de toda la viga? Sí. Si yo puedo expresar la función de esta viga, yo puedo decir que para cualquier punto en X, la carga va a ser 10 kilonewtons. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es una expresión continua, una función continua. Una vez que identifico el número o mejor dicho, el número de zonas homogéneas, de ahí lo que voy a hacer es que voy a plantear un corte a una distancia X en cada una de las zonas homogéneas que tenemos en nuestro sistema. Algo ya hicimos de eso en la anterior clase, ¿recuerdan? Cuando hacíamos los cortes. Entonces, yo voy a coger aquí y voy a decir, bueno, esta es mi viga y voy a plantear cortes a una distancia X de mi viga en cada zona homogénea. ¿Listo? Entonces, voy a coger y voy a repetir mi viguita. Y ahora voy a hacer un cambio. Esta viga tiene una zona homogénea, ¿sí? Con una sola expresión puedo calcular el diagrama de momento y de cortante de la viga. ¿Listo? Y ahora, en vez de decir que el corte está a 3 metros, como nos dijo Doménica, lo que vamos a decir es que el corte se encuentra a una distancia X. En esa zona homogénea. Y voy a hacer lo mismo que antes. Voy a coger y voy a borrar todo lo demás. Y voy a analizar. En este caso, yo decidí analizar el lado izquierdo del corte. ¿Se dieron cuenta? Sin embargo, puedo escoger analizar el lado derecho o el lado izquierdo, cualquiera de los dos. Ahora, la reacción. Esto dijimos que era 50 kilonewtons. ¿Estamos? La carga. Dijimos que era 10 kilonewtons por metro. ¿Listo? ¿Hay más fuerzas? En este ejemplo, no hay más fuerzas. ¿Listo? Entonces, yo voy a plantear aquí nuevamente las funciones. Ya sabemos que este sistema no tiene carga axial. Por lo tanto, voy a obviarme colocar la carga axial. Y como estoy haciendo un análisis a la izquierda, tomé la sección del corte a la izquierda,
voy a decir que en este punto existe un cortante que va a ser un cortante, pero ya no va a ser un cortante en C, va a ser un cortante a una distancia X en mi sistema. ¿Listo? Voy a plantear también un momento, pero ya no va a ser el momento en C, va a ser el momento a una distancia X en mi zona homogénea. ¿Listo? Y voy a plantear nuevamente el equilibrio. Entonces voy a decir que para la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, yo tengo que todo lo que va hacia abajo, que en este caso es el cortante en función de X, más 10 kilonewtons por metro por, ¿cuánto sería la resultante? ¿Por? Dilo duro. X. Oigan, como que vienen sin almorzar, vienen sin ánimos. 10 por X, ¿sí? Debe ser igual a ¿qué? Debe ser igual al momento que se produce horario, que sería... Ay, perdón. Debe ser igual a 50, sí. Gracias. ¿Quién dijo? ¿Esteban? ¿O Josué? Ahí sí te escucho, ¿no? Ok. ¿Cachan? Entonces ¿tengo más fuerzas en ese sistema? No. Entonces, quiere decir que mi función que determina el cortante en mi viga va a ser igual a 50 menos 10x. Y esto me va a dar en kilonewtons, porque todo está en las mismas unidades, kilonewtons. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo. Ahora, la sumatoria de momentos en X igual a 0. Entonces tengo todos los momentos antihorarios, que sería el momento m de X, más, y aquí va la parte interesante, ¿no? Esta resultante que nosotros planteamos antes va a ser igual a 10 por X. ¿Estamos de acuerdo? Esta carga, 10X. Y va a estar ubicada ¿a qué distancia? En este ejercicio va a estar ubicado a X sobre 2. ¿Sí? X sobre 2. Entonces, tengo que el otro momento será 10X por X medios. ¿Estamos? Que sería el momento antihorario de esa resultante de la carga verde. Y no hay más. Y eso es igual a 50 por X. Muy bien. De tal forma de que mi función de momento va a ser igual a, me queda 5 y me queda 50x menos 5x cuadrado. ¿Estamos? 50x por 5x cuadrado. Y listo. Y listo. ¿No? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, lo que voy a hacer yo es graficar esa función y ya, y dar valores, ¿no? Entonces, yo voy a coger y voy a decir, voy a dividir la viga, que tiene ¿cuántos metros? 10 metros. La voy a dividir en valores de 1 metro. De hecho, 0.5. ¿Sí? Entonces, esta va a ser la distancia X. Este va a ser el cortante de X. Y este va a ser el momento de X. La distancia va a estar en metros, el cortante en kilonewtons. Recuerden que la K de kilonewtons es minúscula y newtons es mayúscula. Y el momento va a estar en kilonewtons por metro. ¿Listo? Y con esto voy a coger aquí y voy a irme hasta 10
metros. El cortante. Entonces, la ecuación del cortante dijimos que es 50 menos 10 por X. Y eso me va a dar unas expresiones. ¿Listo? Y el momento es igual a 50X menos. El momento es el total integrado. Ahorita después vamos a hablar de eso. Por ahora, no nos adelantemos, ¿ya? Por X al cuadrado. Sí, pero ¿te diste cuenta ahorita? O sea, ya sabía, pero pregunto si es siempre. Siempre. Ahorita vamos a ver eso. ¿Listo? Y ya. Entonces yo voy a coger aquí y lo que voy a hacer es que voy a plantear mis diagramas. Este de aquí. Ay, perdón. Este es Access Type 2. Este va a ser mi diagrama de cortante. Cortante en X. O cortante en kilonewtons, de hecho. Y este va a ser mi distancia en metros. ¿Listo? Y voy a plantear acá mi otro diagrama, que va a ser mi diagrama de momentos. ¿Listo? Ahora, quiero que se fijen en una cosa. Voy a poner los dos en la misma escala, o sea, para que esto vaya hasta 10. Máximo valor, 10. ¿Listo? Y en este también, máximo valor, 10. Listo. Entonces, analizando estas gráficas, yo puedo decir que, este es momento, por cierto. ¿Cuál es el momento más grande y en dónde ocurre? Entonces, miremos. Fíjense cuál es el momento. Esto va 23, 45, 125 y está en el centro de la luz. ¿Cachan? El momento más grande ocurre en el centro de la luz. Y después vamos a aprender en análisis estructural 2 que en donde ocurre el máximo momento, usualmente también ocurre la máxima deflexión. Miren la cortina. Se dan cuenta que en el centro de la cortina, pues es donde más ha bajado el tubito. Es por eso, existe el mayor momento y existe la mayor deformación. Dime. Yo tengo una pregunta. Hay una mitad de la chica agarrado, la parte de los partes, la mitad está igual, ¿no? Si hay un ganchito amarrado, quiere decir que ahí tiene un apoyo. Entonces sería, el modelo real sería con una, pero el problema es que el ganchito está cogiéndolo con una deformación. Eso es un asentamiento. ¿Han escuchado de los asentamientos en estructuras? Por ejemplo, hace como unos 4 años, hay una noticia de que la refinería de petróleo de Esmeraldas se estaba asentando. ¿Ya? Entonces, originalmente habían, supongamos, haciendo la analogía, originalmente habían 3 apoyos a la misma altura y un apoyo se movió 10 centímetros, se asentó 10 centímetros en un lado.
¿no? Si yo les digo que eso es el mismo fenómeno que está ocurriendo ahí, entonces de una debe venirse a la mente, a ustedes, que el efecto de un asentamiento es producir momentos importantes en los elementos que el ingeniero seguramente no calculó, y que son adicionales a los que ya tienen la sección. Pues, ¿qué puede pasar? Puede haber un problema, ¿no? De hecho, hubo un problema, tuvieron que reforzar un montón de cosas ahí, por el simple hecho de que se movió un apoyo. Produce ese tipo de fenómeno. No me había fijado que hay una chica ahí, pensé que estaba libre. Desde acá no me da la vista. ¿Listo? Entonces, quiero que calculen lo siguiente. ¿Listo? Quiero que me calculen una expresión matemática, ¿sí? Que para una viga simplemente apoyada con carga igual a W y longitud igual a L, me dé el momento máximo en el centro. El momento máximo que ocurre en el centro de la luz. Para una viga simplemente apoyada con carga W y longitud L. O sea, la ecuación debe estar en términos de W y de L. ¿Estamos? ¿Listo? Me avisan la próxima clase de la. ¿Listo? Para la próxima clase. Ah, sí, para mañana. Tarea, entonces. Tarea. Entonces, para esta viga, es una viga simplemente apoyada de longitud L y carga W. Ay, perdón. Ah, pero eso se... Uy, entonces los que estaban... Perdón, ahí se quedaron. ¿Listo? Deducir la expresión que da el momento máximo. Y esto va a ser en términos de W y de L. ¿Estamos de acuerdo? Para mañana. No se demoran 5 minutos. ¿Estamos? Bueno, unos 20 minutos. ¿No? Es un quiz. El momento máximo. Una ecuación. Vas a decir una ecuación que yo dándote W y dándote L me dé el momento máximo en una viga así. Solo en esa viga. En el momento máximo. No, W es constante. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Muchas gracias. Nos vemos mañana. Ah, la clase de mañana es por Zoom. No se olviden, la clase de mañana es por Zoom. No es presencial. ¿Ah? Es una clase. Es una clase. Si quieres venir y no vienes, pero mañana voy a hacer control.